noche de público desde Nueva York, siendo 8 horas hora de Ecuador y las 9 hora de Nueva York. Es grato y gran honor el tener esta hermosa oportunidad de permitirles conocimientos que a lo largo de mi trayectoria de vida las he adquirido y gustoso para nuestra comunidad ecuatoriana y también latina, en un tema que muy poco se difunde, como es conocer sobre banca, conocer sobre finanzas, conocer sobre nuestro dinero, conocer sobre inversiones y cómo sacarle provecho a nuestro dinero, cómo administrarlo eficientemente. Con esta breve introducción quiero por sobre todo agradecer a Centro Radial Costamar, a Costamar Express, que son los auspiciantes de este programa y de esta radio, a la que felicito en su persona, a Fernando Arcos, por ser el emprendedor y gran empresario, un orgullo ecuatoriano. Realmente me honro de ser su amigo y le estoy muy agradecido por la invitación que se ha sabido hacerme. Igual saludos a Cecitar Carrera, quien está en controles de la cabina principal de esta nueva y gran radio. Bien, quiero comenzar haciendo una pequeña presentación de este modesto servidor de ustedes. Como les dije, me llamo Ángel Solís, provengo de Cuenca, Ecuador, donde he vivido la mayor parte de mis años. Soy ingeniero comercial, también tengo una maestría en docencia universitaria. A propósito de eso, trabajé 14 años como profesor principal en la Universidad de la SUAY y dictaba materias relacionadas sobre administración de empresas, tributación, banca y finanzas, mercado de valores. Hoy, en cambio, estoy con ustedes, gustoso de retomar esa transmisión de conocimientos que le voy a hacer con el mayor agrado y mayor gusto. También trabajé 26 años en instituciones financieras, especialmente banca. En grandes instituciones tuve cargos gerenciales de gran responsabilidad a nivel nacional. Eso me dio muchas experiencias como para ahora estar al frente de otra gran empresa que está al servicio de los migrantes acá en la ciudad de Nueva York y especialmente en Estados Unidos. Desde el 2005 estoy al frente de Austro Financial Services, una empresa al servicio de los ecuatorianos, siempre guiando, orientándoles respecto a cómo administrar sus dineros, sus ahorros de trabajo, que con tanto esfuerzo lo logran, y lo estamos consiguiendo con gran éxito. También soy especialista en antilavado de dinero por ACAMS de Estados Unidos y también por la Universidad de Salamanca. Igual son temas amplios y de gran actualidad que en alguna ocasión, pues, gustoso también las compartiré con ustedes. A lo largo de mi vida he participado en alrededor de 60 cursos nacionales e internacionales, los cuales para realmente aprovecharlos me ha encantado retransmitir todo lo que escucho, aprendo. Me ha encantado retransmitirlos a los demás, ¿no? Especialmente en mis instituciones donde trabajaba, en mis universidades o con mis alumnos. Creo que es la mejor forma de realmente aprender, cuando uno comparte lo que aprende y no solo le sirve para sí, sino para los demás. Actualmente también soy colaborador voluntario de varias organizaciones, entre esas la de los Boy Scouts de América. Me encanta estar con los niños los días sábados por las mañanas, unas pocas horas, y asimismo compartir con ellos vivencias y contribuir con su formación. Bien, el tema que vamos a tratar en muchas semanas va a ser sobre educación financiera, así le hemos llamado, algo que normalmente no se ve en nuestras escuelas, en nuestros colegios, a lo mucho en las universidades sí, pero en escuelas propias de banca y finanzas o de educación al respecto, pero en nuestros hogares incluso nadie nos enseña, ¿verdad? Muy pocos padres transmitimos conocimientos a nuestros hijos sobre cómo administrar nuestro dinero, cómo ahorrarlo, cómo ganarlo, cómo invertirlo. No hay, o si lo hacen, lo dicen de manera muy normal, muy sencilla, pero realmente no lo practicamos o no lo sabemos mientras vamos creciendo. Entonces, qué bueno que cubramos este tema tan importante, que hoy ciertamente ha llegado a tener valía en autoridades de control. Ya el mundo ha visto que es necesario
crear esta cultura en banca, en finanzas, en inversiones, en cuidados del dinero. En Ecuador, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y los mismos, por ejemplo, bancos u otras instituciones financieras tienen en sus respectivas páginas web capítulos sobre educación financiera. Entonces es otra fuente a la que pueden acudir cuando deseen consultar algo, ¿no? Yo de mi parte en este programa pues les voy a transmitir temas claves como por ejemplo el dinero a modo de introducción. Luego hablaremos de las remesas de dinero, posteriormente veremos las opciones de cómo invertirlo, incluso antes, cómo gastarlo, pero cómo gastarlo inteligentemente. Suena gracioso esto, pero lo vamos a aprender, a cómo hacerlo inteligentemente. Y luego a cómo invertirlo en las diferentes formas de inversión que hay. Y por sobre todo, más que buscando rentabilidad, me encantará transmitirles o darles tips de cómo invertir de manera segura, que eso es lo más importante cuando se trata de administrar nuestra principal materia prima, la más sensible de todas, la que liquida cualquier transacción, como es el dinero. Uno de los productos más sensibles y más importantes del dinero. Pues dinero, muy bien. Partamos del conocimiento de qué es el dinero, ¿no? Conozcamos sus orígenes, sus clases, sus funciones, cómo se lo respalda, de manera breve, ¿no? Para recordar algunas cosas que nos han dicho, que mejor conocerlas, un poco más con fundamentos respecto a las versiones que hay sobre estudios acerca del dinero. Hablar de origen del dinero, bueno, tal vez sí habrán comentado algo en conversaciones o en estudios respecto a que el dinero prácticamente se originó como el trueque cuando las sociedades, llamémosle sociedades o tribus antiguas, obviamente intercambiaban bienes, animales de diferentes especies, pero claro, fueron dándose cuenta que a veces era difícil darles un valor y encontrar un cambio justo. Entonces, al hablar de los orígenes, podemos decir que tiene esa antigüedad, ¿no? En los nacimientos de la humanidad, podríamos decir. Luego nacen los medios de pago, es decir, el dinero tiene su principal origen en formas sencillas, incipientes, pero que se caracterizaban porque se utilizaban medios como por ejemplo las conchas, las semillas de cacao, el mármol, las piedras preciosas, hasta la sal llegó a utilizarse como medio de pago. Pero era porque eran escasas, porque eran valiosas y porque eran todos divisibles, permitía fraccionar, ¿no? Y de esa forma compensar, intercambiar bienes y servicios. Tenemos las primeras monedas también que nacen ya con fusiones o aleaciones de oro, cobre y plata, con algunas incipientes grabaciones. De pronto se habla que se originó en Libia, por ahí, o donde es actualmente Turquía. Pero cuando nacen los billetes o los primeros papel monedas, se dice, es una versión, que nace en China, cuando las personas que tenían monedas de oro, por ejemplo, las depositaban en lugares
que se encargaban de su custodia, y por tanto quienes hacían esa labor de custodia emitían a su vez certificados. Son los primeros certificados que a la larga vienen a ser los papeles de moneda. Entonces, esto es importante conocer en cuanto al origen, ¿no? Veamos ahora cómo o qué funciones cumplen el dinero. Bueno, ustedes habrán visto que nacemos, o desde que tenemos uso de razón, ya empezamos a aprender de que el dinero, en definitiva, de nuestros padres, a nuestro medio y entorno, nos enseñan a que el dinero es realmente un facilitador de cambios, ¿no? Es decir, ejemplo, yo tengo dinero y cambio por unas frutas, yo tengo dinero y cambio por un bien cualquiera, yo tengo dinero y cambio por un servicio. Entonces es un facilitador de cambio, de ahí que se dice que es un medio de cambio. También se menciona y se dice que es un medio de valor. Cierto es porque se le da un determinado precio a las cosas, a los servicios, y por tanto es por ahí cuantificable, ¿no? Consecuentemente, con estas dos funciones básicas, el dinero permite liquidar transacciones y se convierte en un medio de pago, ¿no? Para liquidar una determinada transacción. También se dice que es un depósito de valor en el sentido de que permite transferir el poder adquisitivo de las cosas o de los servicios a futuro. Por eso se dice que no es una valoración perfecta la que da el dinero porque ustedes, a las cosas, ¿no? Porque ustedes habrán notado que a veces las cosas como que tienen un cambio de precio, de valor, y se dan cuenta que el dinero les vale menos. Ese es otro tema que hablaremos también en su momento cuando cubramos el tema de los efectos que tienen las inflaciones en el dinero o también las devaluaciones en el dinero, o sea, esos efectos que causan. Es interesante saberlo. Ecuador ciertamente tiene esa ventaja de no sufrir uno de los factores de depreciación del dinero como es las devaluaciones, porque tiene la moneda del dólar. Entonces al menos nos hemos prevenido o evitado de uno de esos factores que debilitan al dinero. Pero no nos queda, no nos escapamos de la inflación. Ventajosamente, gracias a esta moneda dura y fuerte internacional, también los índices de inflación en el país han sido realmente bajos y eso permite tener una mayor estabilidad a nivel de economía y a nivel también de hogares y de ingresos. En todo caso, ese tema lo ampliaremos en futuros capítulos. Bien, en cuanto al dinero, podríamos hablar muchísimo y con muchos detalles, pero vamos a ir rápidamente cómo se respaldan, y se dice bien que se está respaldando por la emisión que la hacen de manera autorizada y controlada los gobiernos o a través de sus bancos centrales. Es decir, se basa en la riqueza que brinda el oro o en la que la dan las personas. Este caso último, por ejemplo, es algo que lo tomó Estados Unidos en 1971 con el Federal Reserve o el Fed que le llamamos, cuando dijo no le vamos a respaldar con el patrón oro como es conocido, sino lo vamos a hacer en base a políticas monetarias que dicte una institución independiente de políticos, independiente de los otros poderes del Estado, ¿no? Y que se encargue a cargo de una institución netamente económica como es el Fed. Entonces ellos valoran el nivel de circulante y las cantidades de dinero que tienen que emitirse en base a los niveles de producción económica que tiene el país, cuánto ha crecido, sus tasas de inflación o tasas de desempleo. Es un sistema interesante y nuevo. Y al hablar de depósitos de valor queremos decir, ¿no?, que las transferencias que se hacen de bienes y servicios a través de la cuantificación del dinero, como dije antes, puede cambiar de valor, y esto se lo va a ver cuando veamos efectos de la inflación y de los tipos de cambio en el dinero. Pasamos ahora sí a hablar sobre las remesas. Aquí vale hacer una introducción.
todos los que estamos o fuera del país se nos llama migrantes, ¿verdad? ¿Y por qué migramos? Se dice por buscar mejores niveles económicos, mejores formas de prosperidad para nuestros hogares, para nuestras familias. Pero ¿por qué salimos en realidad? Sinceramente, y concluyendo, ustedes saben por qué. Porque en otros lados los niveles de ingreso por un trabajo realizado paga mucho mejor, ¿no? Definitivamente esa es la razón. Hago el mismo trabajo, en Ecuador me pagan, ejemplo, $370, en cambio en Estados Unidos, digamos que si hablamos de Nueva York, si bien en cada estado los salarios mínimos son diferentes por hora, digamos que son $2,000, ¿no? En Nueva York. Entonces noten que claro, suena tentador, atractivo, ¿no? Decir, por un mismo mes de trabajo yo voy a tener varias veces más un ingreso, y eso claro, al remitirlo a mi país de origen, esto va a causar mayores ingresos para mi familia y consecuentemente todo el efecto a favor del hogar que esto representa. Entonces, al hablar de remesas, vamos a dar un concepto rápido, hablaremos de su importancia, de quienes participan en este servicio y también qué formas de envío tiene, qué costos tienen estos remesajes de dinero, también los límites de envíos y requisitos legales que se dictan a nivel de autoridades y algunas estadísticas macroeconómicas que nos ha dado estudios realizados por el Banco Mundial a nivel macro y por el Banco Central del Ecuador a nivel micro, pero ya hablando de Ecuador como tal. Bien, si pasamos a dar un concepto de remesa, nos es fácil decir que no es otra cosa que el envío de dinero que hacen o hacemos quienes trabajamos fuera de nuestro país de origen y que lo hacemos llegar a nuestros familiares, a nuestros hogares. ¿Para qué? Para ayudar con su sustento y su progreso social, podríamos decir. Los envíos generalmente de manera mensual están promediando el año antepasado a nivel general, según estadísticas del Banco Mundial, en $350. El año pasado, el 2017, estaban fluctuando en $450. Quiere decir que hubo un incremento de envíos mensuales en promedio, ¿no?, hacia nuestros hogares, lo cual es bueno, aunque tiene también una razón. Un poco podríamos recordar que se debe a que ciertas medidas o expectativas o amenazas de medidas políticas de parte del presidente Donald Trump fueron prácticamente las que ocasionaron este nerviosismo y hizo que los ecuatorianos y los migrantes en general enviáramos a nuestros respectivos países mucha mayor cantidad de dinero que la habitual. Entonces, un poco ese es el concepto de una remesa. ¿Cuál es su importancia? Pasamos a la siguiente imagen. Al hablar de la importancia, dijimos ya, permite el sustento y el progreso de nuestros hogares, incrementa la capacidad de consumo en general de todas las personas que reciben remesas, ciertamente incentivan la producción, genera empleos, contribuye al desarrollo de la comunidad y país en general y principalmente le llamo yo la mitigación o la disminución de la pobreza. Es decir, cada vez habríamos menos pobres por esta ayuda de las remesas. Ese es el factor principal. El aporte a la economía del país un poco queda en discusión, porque depende en dónde se invierta, si en actividades productivas que generen nuevos ingresos o de pronto solo en actividades de consumo. Bien, pasamos a la siguiente ayuda visual, y vale entender bien quiénes intervienen en el servicio de transferencias de dinero o de remesas, como también se conoce. Bueno, hay empresas especializadas en este servicio, tenemos a las remesadoras o los negocios de servicios monetarios, hay muchas corporaciones que se dedican a esta actividad, pero ellas se ayudan actualmente con agentes autorizados en la recolección o recaudación del dinero. Ahí tenemos, por ejemplo,
a las farmacias, tenemos a los supermercados, a los comercios en general que ustedes ven que dan el servicio de remesa o de giros, como también se le llama, ¿no? Entonces, estos agentes trabajan con las remesadoras y recaudan el dinero, luego lo depositan obviamente en cuentas de la remesadora. Ahí viene todo un proceso que lo va a cumplir luego el banco de la remesadora. Entonces, el tercer elemento que participa en el servicio de remesas es la remesadora, es el banco, perdón, de la remesadora. Luego, para que esto fluya, se necesita un banco pagador, un banco local, ¿verdad? Entonces, necesariamente tiene que haber un convenio de corresponsalía, un convenio de este servicio entre bancos, tanto local como un banco extranjero. Y el banco extranjero, obviamente, en este caso, un banco de Ecuador, que lo que hará va a ser el banco pagador, ¿no? Al destinatario final o beneficiario de esa remesa. Bien, pasamos ahora a ver las formas de envío. ¿Cuántas formas de envío hay? Bueno, algunas ustedes podrán haber ya utilizado, ¿no? Pero quiero hacerles saber también que hay otras formas de envío. Por ejemplo, el cheque personal. Usted tiene una cuenta bancaria en un banco, ejemplo, americano, una cuenta de cheques, como se llama aquí, o cuenta corriente, conocida en Ecuador. Gira el cheque y ese cheque físicamente lo envía a través de un courier o a través del correo al país de destino. Claro, corre el riesgo de la demora de tiempo por un lado, y por otro lado también el hecho de que tiene un costo. Y luego, una vez que se lo recibe, obviamente habrá que depositarse en una cuenta de a quién fue girado, de quién es el beneficiario, y vendrá el proceso de cobranza, que también toma otros días. Es decir, en buenos términos podríamos estar hablando de 15 días a 30 días, por decirlo menos, ¿sí?, en el tránsito de este proceso. Entonces, el cheque personal tendría esa vía. Igual pasaría si opta por comprar un cheque bancario, que es un cheque oficial, un cheque de caja, como lo llaman aquí, que ya es un cheque certificado, emitido por la institución financiera americana, en este caso, o extranjera, pero igual hay que hacerlo llegar al país de origen y depositarlo en una cuenta. Luego tenemos el otro modo de papel que permite la transferencia de dinero, money order, que lo venden diferentes financieras o negocios de cambio. Igual lo venden en el servicio de correos de Estados Unidos, Post Office. El Postal Office también da el servicio de transferencias electrónicas. Vamos a hablar de esto más adelante. Y de manera electrónica, quien la da es también las remesadoras. Las remesadoras son instituciones especializadas, muy severamente también controladas, tienen una alta tecnología o software para controlar los envíos, para controlar los remitentes, para controlar a los beneficiarios. Y usa, como les había dicho también, los servicios de los agentes autorizados. Los agentes autorizados son negocios que previamente los califican, los inspeccionan, buscan que sean seguros, buscan que tengan realmente o pertenezcan realmente a personas de alguna trayectoria y de alguna confianza, ¿no? Entonces, las remesadoras actúan entonces de manera directa, enviando el dinero hacia el país de origen, utilizando a los bancos, como ya se dijo, como un intermediario, ¿no? Luego tenemos también a las instituciones bancarias, es decir, una tercera modalidad, luego del cheque, el money order o de las transferencias electrónicas vía remesadoras. Tenemos al tercer elemento de envío, como son las transferencias interbancarias o wire transfer, como se les llama aquí en los Estados Unidos. Esto significa que usted debe tener, o que la persona remitente debe tener una cuenta bancaria
y de ahí ordenar una transferencia de fondos, una transferencia electrónica de fondos vía sistemas SWIFT, que son sistemas electrónicos de alta seguridad, que permite tener prácticamente en segundos el dinero ya en el banco respectivo o en la cuenta en la que tiene dinero ese banco respectivo. Opera una función de canje o de compensación de dinero a través de esta gran empresa internacional y muy sofisticada que se llama SWIFT. Entonces, esas transferencias interbancarias tienen tal vez la ventaja, podríamos decir, de que permiten transferir montos altos de dinero. Las remesadoras tienen sus limitaciones, por lo general transfieren remesas familiares por montos pequeños, ¿no? En cambio, los bancos pueden hacerlo sin importar la cuantía, pueden hacer cualquier cantidad de transacciones de cuantías elevadas. Cuando digo cuantías elevadas, quiero decir, lo puede hacer muy bien de 10.000, 20.000, 100.000, decenas de miles o hasta millones de dólares. Y con la ventaja de que tiene un solo costo, no le importa el monto de la transacción, puede enviar $1 como puede enviar 100.000 o $1.000.000. En ambos casos le cobra una misma tarifa, ¿no? Que es el costo del envío. Fluctúa entre unos 40 y $80, depende de la institución financiera de la que se trate. Normalmente están demorando entre 12 horas a 24 horas en hacer llegar el dinero, si bien lo hacen más pronto, pero hay sistemas de control que operan en cada banco, especialmente en el banco receptor, para asegurarse de que la transacción realmente es legítima. Entonces, la tercera forma de enviar su dinero. Otra es mediante las actuales formas virtuales que existen o que están ya ofreciendo las propias remesadoras. Ustedes habrán escuchado empresas que le dicen transfiera su dinero desde su celular o desde su computador. Pues ciertamente hay cómo hacerlo. Funcionan en base a internet y a webs y programas sofisticados y regulados y controlados previamente por las autoridades competentes, ¿no? Para que pueda realmente hacerse este envío a través de estos medios virtuales. Tienen sus ventajas y desventajas, pero funcionan básicamente llegando al dinero que usted tiene en una cuenta. Entonces siempre van a participar los bancos. Hay costos de por medio, hacen transacciones pequeñas, no permiten transacciones altas, porque eso realmente, como dije antes, es conveniente que se lo haga a través de los bancos. Bien, y otra forma también normal de hacerla son las tarjetas de prepago. ¿Qué son estas tarjetas? Las tarjetas de prepago, ustedes habrán escuchado o comprado, pero alguna vez las gift cards o las tarjetas de regalo. Funcionan exactamente igual. Empresas emisoras de tarjetas de crédito crearon este nuevo producto en el ánimo de que puedan pagar por adelantado, comprar en una tienda cualquiera, pagar una comisión por la recarga, y esa tarjeta la usan ustedes, o obviamente le hacen llegar al pariente u ordenan que la entreguen al pariente en su país de origen. Este servicio, por ejemplo, lo da Banco Lautro hacia los migrantes que radican tanto en Estados Unidos como en España. Entonces, ahí tenemos las formas de envío. Bueno, continuamos en unos momentos. Bien, continuemos con este tema interesante de las remesas. Ahora hablemos de algo clave. Esto es los costos, ¿verdad?
a todos nos interesa el tema costos de nuestras remesas. Ojalá fuera gratuito, nos encantaría, pero realmente no es así y tiene su razón porque les acabamos de explicar, ¿no? Que intervienen hay varios partícipes en este proceso del envío del dinero y obviamente eso tiene sus costos, ¿no? Tanto el software, tanto la institución remesadora, los agentes, el banco pagador, los empleados del banco pagador, etcétera. Todo el mundo participa, pero ciertamente representa un costo y también tienen que cubrir algo de la expectativa de una pequeña ganancia. Entonces, veamos la parte de las comisiones. Bien, o de los costos, perdón. Los costos en realidad están influenciados por la comisión, por un lado, que debemos pagar cuando enviamos el dinero, y por otro lado, por el tipo de cambio que nos aplica la remesadora. En el caso de Ecuador no tenemos ese inconveniente porque manejamos la misma moneda como es el dólar, entonces nos evitamos ese segundo factor de costo que puede representar para los demás hermanos migrantes que vienen de otros países y utilizan una moneda distinta a la del dólar, salvo Panamá, salvo El Salvador, que tienen también como moneda el dólar. Entonces, estos dos principales costos, como la comisión y el tipo de cambio, hay que tenerles muy en cuenta. Hay que averiguar realmente cuánto me cobran por el envío, y normalmente tienen tablas o tipos o tasas que son graduales, es decir, está en función del monto. Por montos pequeños tienen una tasa fija, ejemplo, alguien dice por $100 le cobro $3, ¿no? De 100 a 1000 o hasta $1000 le cobro 8 o $10. Es una forma de incentivar el envío, especialmente el pequeño envío que llega a los hogares o a los beneficiarios que son familiares nuestros. Entonces, para montos mayores ya el costo de la comisión se incrementa. Está alrededor, bueno, hablo de Estados Unidos, de un 2 a un 3% que se aplica a cantidades mayores, podríamos decir a los $1000. Dentro de los $1000, casi todas las remesadoras han entrado en un proceso de promoción, podríamos llamarlo, de abaratamiento del envío del dinero. Y obviamente esa comisión, como comprenderán, significa, por un lado, el cubrir el costo de los partícipes, como son el agente autorizado que recolecta el dinero en su fase inicial, como es la remesadora propiamente dicha, como es el banco americano de la remesadora, como es el banco pagador de, ejemplo, en el país de origen, en este caso Ecuador. Entonces noten que realmente hay que dividir la tortita, ¿no?, entre varios partícipes. Ejemplo, digamos que para una clara muestra, digamos que se divide entre tres partes, ¿no? Por un lado, el agente autorizado que actúa por la remesadora. Por otro lado, el remesador o la empresa remesadora. Por otro lado, el banco pagador, ¿no? El banco de la remesadora también le cobrará algo, obviamente, por el servicio que le da a su remesadora o a su cliente remesador. Entonces noten que prácticamente se divide entre 3 y hasta en 4 una comisión que la pagamos porque nuestro dinero esté de manera rápida y segura ya en manos de nuestros destinatarios finales. Eso en cuanto a la comisión. Luego tenemos el tipo de cambio. El tipo de cambio es importante conocerlo al momento de hacer el envío, porque hay una competencia entre los negocios de envíos de dinero o las empresas que dan este servicio de envíos de dinero. Unas le pagan más moneda local por su dólar. Entonces usted puede, si gusta, hacer un ejercicio haciendo el ejemplo de si envío $100, ¿cuántos dólares en concreto recibe mi pariente o mi destinatario final, ¿no? Por un lado ya me descuentan la comisión, supongamos que fuera $3, ya son 97. Por otro lado, al convertirle a la moneda local, ¿cuánto representa? Y si quiero a la inversa volverlos a dólares, ¿cuánto me queda? De pronto me quedan, por decir algo, 90. Hay $7 más que se pierden en el tipo de cambio. Entonces, en definitiva, me está costando $10 el envío o 10% sobre 100. Entonces, es una forma rápida de calcular
qué efecto tiene esta comisión en mi envío de dinero, junto al tipo de cambio que me están aplicando. Ahora, también hay que tener presente el hecho de que influye en los costos circunstancias como las que toman los bancos cuando hacen pagos directos a las cuentas o por ventanilla. Cuando se utiliza un banco, normalmente algunos cobran algún fee, alguna tasa por este servicio. Otros no, porque obviamente ya le están dando la bienvenida al dinero, fondea la institución bancaria y el banco obviamente sabe cómo administrar ese dinero, ¿no? Ese es su negocio y buscará hacerlo de la mejor forma. Entonces hay que estar atento y hay que preguntar si es que hay cobros por el servicio de pago de la remesa o del giro o del envío propiamente dicho. Y también, si se acredita una cuenta, también hay que averiguar qué efecto tiene esa cuenta. Normalmente he conocido que los bancos que receptan remesas hacia cuentas personales les cobran también unas comisiones. Ejemplo, casi por decirlo, por la apertura, una comisión, otra comisión por el mantenimiento de la cuenta, otra comisión por la emisión de la tarjeta de débito, o antes por el saldo promedio mínimo que debe mantener. Si no mantiene un saldo promedio mínimo también le cobran una comisión, por la emisión de la tarjeta de débito, que da facilidades también de no contar dinero, pero sí poder retirarlo y pagar con la tarjeta de débito. Algún rato hablaremos de las tarjetas de débito ampliamente. También le cobran la emisión. Y también hay que tener presente el costo de un retiro cuando se lo hace fuera de los cajeros automáticos de un banco del que fue emitida la tarjeta. Entonces también haga un ejercicio de si, ejemplo, yo tengo $100 y esos $100 llega a la cuenta de mi beneficiario, puede ser usted mismo, ¿sí? ¿Qué costo final va a tener, ¿no? Luego de deducir estos otros subelementos o subcostos que les he acabado de mencionar. Yo conozco una institución bancaria, me honro en promocionarla acá en los Estados Unidos como Banco Lautro, que realmente no cobra ninguno de estos costos, ni de mantenimiento de la cuenta, ni de saldos promedios, ¿no? Ni del uso de la tarjeta en sus cajeros automáticos, y a lo mucho cobra $1.50 anual por la emisión de la tarjeta de débito, que realmente es un valor simbólico que cubre sus costos básicos. Entonces tengan presente todos estos costos. Repitiendo, hay que mirar qué comisión le cobran, 2, qué tipo de cambio le aplican, y 3, qué costos aplica también la institución bancaria cuando los fondos son transferidos al banco como al banco pagador, y estos pasan por ventanilla a manos del beneficiario o van a una cuenta o del beneficiario también a su cuenta personal. Entonces, muy importante saber sobre los costos de las remesas. Espero que les haya servido esta ilustración. Hablemos ahora de las precauciones que hay que tener cuando se hace envíos de dinero. He sido testigo de casos de, llamémosles, de estafas. No son obviamente generalizadas, son casos aislados, pero que se dan, ¿no? De parte especialmente de agentes autorizados que de pronto no por ayudarle al cliente, entiendo esa buena fe, pero ahí se marean, le reciben cantidades altas de dinero al remitente, y como no pueden enviar esa cantidad completa, le fraccionan y le envían pequeñas cantidades o le ofrecen enviar. Ejemplo, le dice, quiere mandar $10,000, perfecto, vamos a mandar en esta semana 2,000, la siguiente semana o el siguiente mes otros 2,000, y así pero yo le hago llegar el dinero a su cuenta o a su beneficiario, no se preocupe. Pero noten que al dejarle dinero de esa forma le están confiando dinero a una persona no autorizada, ¿no? Si bien está autorizada para transferir dinero, pero no para custodiar el dinero. Entonces eso ya significa realmente un riesgo, una acción de riesgo, porque vaya a saber usted si le tienen en custodia ese dinero o lo están utilizando en el negocio, y después, como ha pasado, lo mal invierten, lo mal utilizan y lo que hacen es cerrar las tiendas y desaparecer.
Eso, por ejemplo, no ha pasado en todos los años que conozco y la gran antigüedad que tiene Costamare Express, de nuestro gran fundador de esta radio, una gran empresa, ¿no? Que se ha caracterizado por siempre ser muy seria, muy honesta, muy honrada y también con excelentes precios en el envío del dinero. Bueno, otro consejo importante es usted siempre exija su comprobante del envío. Pero antes, ahora por leyes de las autoridades americanas, a fin de proteger al cliente, al remitente, se exige que en el momento que está enviando su dinero, tenga una previa impresión de un comprobante de validación, podríamos llamarle, o preconfirmación. Es como que le dice, usted está enviando a esta persona en esta cantidad, con estos datos, perfecto. Revise antes de enviarle, porque una vez enviado se va con esos datos y esa es su responsabilidad. Entonces, bueno, ese documento se lo emite y se le entrega al cliente junto al comprobante definitivo para que sepa él que él lo autorizó, que estuvo consciente de que él dio esos datos, ¿no? Por montos, direcciones, teléfono, lo que sea, y más que nada, persona que va a recibir. Entonces, este documento de preconfirmación del envío es algo legal, nuevo e importante. Luego se emite el comprobante definitivo, ¿no? Que es su constancia, y ahí busque que este documento tenga la razón social por un lado, de la agente autorizado, si usted utiliza estos servicios, y también, digamos, de la empresa remesadora a la que sirve o depende el agente. Deben constar teléfonos, direcciones, normalmente son teléfonos de call center. Debe tener una numeración de la transacción, debe indicarle la hora, obviamente el monto, debe estar firmado por la cajera, ¿sí? Debe hacerle firmar a usted también, y ese realmente es un comprobante válido. Si algún rato usted ve un comprobante distinto a este que le indico con estas características, dude, porque a veces por ayudarle, por decirlo menos, o de pronto por también estafarle, puede ser, ¿no?, que uno de estos pocos, pero que se han dado casos de malos agentes, le emiten un documento, claro, en Excel, algo parecido, pero no es realmente el documento oficial. Usted puede confirmar esto llamando a la remesadora a ver si realmente su dinero, su envío está en proceso. Bueno, el hecho de realizar la transacción le da también un tiempo para que usted pueda resarcir, es decir, desistir de la misma. Legalmente se ha dado un tiempo de 30 minutos. Las autoridades americanas dicen usted dentro de 30 minutos puede, ejemplo, regresar y decir, vea, me arrepentí, no quiero hacer este envío, cancélele, anúlele. Entonces, normalmente ya las remesadoras y los agentes saben cómo atenderle, cómo procesarle esta anulación, este reverso de transacción y obviamente la devolución del dinero respectivo. Algo muy importante, cuando usted dé datos como que el dinero quiere que se acredite a una cuenta bancaria, una cuenta de ahorros, por ejemplo, tenga mucho cuidado en estar seguro de que dio el número correcto de cuenta, ¿no? Podría pasar que se equivoque y el dinero se transfiera a esa cuenta equivocada. Más que nada si existe ese número de cuenta. Si no existe, ciertamente como que rebota, le rechaza el sistema a los computadores del banco y la cosa se facilita porque se puede notificar a la remesadora del banco pagador, a la remesadora remitente, de que la transacción no fue exitosa. Pero si es que coincide la numeración de la cuenta bancaria, qué pena decirlo así, pero el dinero llega. No chequean mucho los nombres que coincidan, porque a veces unos se presentan con nombres y apellidos, otros con apellidos y nombres, entonces todo eso no pesa mucho cuando la transacción ya viaja hacia la cuenta, pesa realmente el número de cuenta. Entonces tenga mucho cuidado en asegurarse de que el número de cuenta esté bien digitado por el agente, la remesadora, o bien dictado por usted, ¿no? Y eso lo ve en el comprobante de preconfirmación que le hemos llamado. Pero en el evento de que esto pasara, ¿qué puede suceder? Si es que la transacción rebota, es decir, se rechaza dentro del lapso del mismo día o los siguientes días, y por lo general 30 días,
las remesadoras se encargan de devolver a los bancos pagadores se encargan de devolver a las remesadoras y a su vez estas a su agente y el agente a usted, ¿no? Obviamente entiendo que cada cual estará atento de saber que el dinero llegó o a su cuenta o a su beneficiario final. En todo esto funciona, olvidé decirlo, unas claves o pins o códigos de seguridad que sirven como referencia del comprobante que se envió, como fidelidad del envío, y también que sirve como referencia para que en el país de origen, en la institución bancaria o pagadora final, también puedan localizar la transacción con esa referencia ya que es personalizada, ¿no? Entonces ahí se evita o se minimiza los riesgos de pronto suplantaciones de personas o búsquedas al azar de si hay dineros de remesas que quieran aprovecharse algunos malhechores. Bueno, entonces dijimos que los dineros se devuelven. ¿Qué pasa si es que el dinero queda flotando? Prácticamente no va a haber esa posibilidad. Y si eso fuera, a lo mucho, usted puede dentro del año realmente hacer su trámite de devolución. Tomará algunos días, pero realmente no hay problema en realizar esta reversación. Luego tenemos, ¿qué pasa cuando usted ve negligencias, ve actitudes sospechosas de su remesadora, de su agente? Pues bueno, usted puede reportar por un lado a la remesadora de la que depende ese agente o al propio agente, porque a veces el agente no tiene la culpa como negocio, es su cajera, es su representante, ¿no? Entonces puede avisar al propietario o administrador de esa agencia, ¿no? Algo que le pareció medio sospechoso, ¿no? Ejemplo, un comprobante medio raro, o que no le firme la cajera el comprobante por la recepción del dinero, una cosa así. También puede llamar a su banco pagador y hacer la averiguación respectiva para ver si es que llegó o no el dinero. A veces no llega y el banco no tiene la culpa, se quedó entre el agente y la remesadora, o entre la remesadora y el banco de la remesadora. Entonces noten que hay varias instancias donde puede estar demorándose la transacción y no necesariamente es la culpa del banco pagador, ¿sí? Y en última instancia, si se trata de Estados Unidos, hay el departamento al que ustedes pueden llamar, que es el Consumer Financial Protector Bureau, que es el departamento que recibe cualquier tipo de denuncia o queja, y ellos se encargan de inmediatamente hacer las investigaciones del caso y darle una respuesta. Bien, vamos a hablar luego ya de la parte legal en cuanto a montos de envío y qué requisitos documentarios o documentales son necesarios cumplir. Bien, volviendo al aire, vamos a hablar de manera general, ¿no? Enseguida los límites legales y requisitos que debemos cumplir para cuando hagamos envíos de dinero en cuanto a cuantías y en cuanto a documentos. En breve estamos nuevamente al aire. Bien, volviendo al tema de las remesas y respecto a ciertos límites legales para el envío, debemos tener presente en primer lugar que las remesadoras, como las conocemos, normalmente actúan en el envío de remesas familiares, es decir, de persona a persona. Un poco empiezan las limitaciones cuando se hace a corporaciones o empresas. Unas tienen prohibido eso, o algunos bancos de las remesadoras no les permiten eso, en fin, entonces por ahí proviene una serie de restricciones, podríamos decir. Pero las remesadoras ya son muy conservadoras y muy cautas en esta parte y ya le ilustran adecuadamente al remitente. Le dicen solamente de persona a persona se permite
los envíos de dinero. Bueno, hay una serie o una tabla de montos a enviar en donde los dineros, dependiendo de su cuantía, van exigiendo a su vez presentación de documentos y más requisitos. Por ejemplo, ya eso depende de políticas, pero hay normativas también que regulan a esas políticas de cada remesadora. Y tenemos el caso de, por ejemplo, hasta $999, usted solamente necesita presentarse, entregar el dinero y firmar y decir: me llamo Ángel Solís, y nada más. Simplemente firma el comprobante de envío y se acabó. No necesitan identificarle. Noten ahí que las autoridades, en este caso americanas, contribuyen con los remitentes en no exigirle más documentos, ni siquiera ningún documento, más que su sola presencia y la firma, y obviamente sus datos, ¿no?, de teléfono, de contacto, tal vez la dirección como dato mayor, ¿no?, pero no más. Es decir, están colaborando con este envío de dineros que saben que son provenientes del arduo trabajo, ¿no?, y del ahorro que hacen. De los $1,000 hasta los casi 3,000, 2,929, ya le piden un ID válido. Se entiende por un ID o documento de identidad o de identificación válido la llamada cédula en unos países, o el documento personal de identificación o DPI en otros países, el pasaporte de su país o el pasaporte americano si es que ya es naturalizado americano o es americano. Las tarjetas consulares también son aceptadas. Las licencias de conducir, tanto de Estados Unidos como de Canadá, también son aceptadas, no las licencias de sus países de orígenes, ojo. Y la característica, la tarjeta de residencia también, o Green Card, que la conocemos, pero con la característica principal de que tienen que estar vigentes. Si están vencidos, no se los acepta. De 3,000 a casi 5,000, digo casi 5,000, es decir, que no sean 5,000, puede ser 4,929, ya a más del documento de identidad, ya le piden más información. Ejemplo, recuerden, hasta casi los $5,000, ¿no? Ya le piden más datos respecto a su ocupación, respecto a quién es el beneficiario, dirección del beneficiario, de pronto la relación que tiene usted con ese beneficiario, que es de amistad, familiaridad, qué, o por negocios, por qué le está haciendo llegar. Y si es del caso, si es residente, ciertamente el número de Social Security o del Seguro Social. Cuando pasa de 5,000 y llega casi a los 7,000, o sea, un poquito menos de 7,000, le piden todo lo anterior, más ya la firma de una declaración de origen lícito de fondos. Es decir, ya tiene que explicar un poco de dónde provienen y adjuntar por lo menos una prueba de esos orígenes, de ese dinero, de dónde proviene. Ejemplo, podría ser su rol de pagos semanal, o puede ser su estado de cuenta bancario, ¿no? De 3 meses anteriores, puede ser un certificado o carta de trabajo, puede ser también su declaración de impuestos, ¿sí? Son documentos que son válidos. Ahora, cuando sobrepasan los $7,000 y hasta el monto de 10,000, por lo general por políticas de prevención de lavado de dinero, las remesadoras y los agentes cumplen esta labor de no permitir que los montos que se envían vía remesadora sean mayores a $10,000. ¿Qué les piden ahí? Todo lo anterior dicho, más 2 pruebas adicionales de referencias de usted. Ejemplo, no solo estados de cuenta, sino ya la carta de trabajo también, o ya la declaración de impuestos también. Es decir, no solo una de ellas, sino por lo menos 2 de ellas. Entonces ya es más riguroso, ¿no? Bien, aquí reiteramos que se tratan de remesas familiares y no hacia empresas. Bien, terminado esto, veamos la parte de estadísticas. Aquí he obtenido datos de buena fuente o de fuente oficial, como es en el caso internacional el Banco Mundial, y por otro lado en el caso de países como Ecuador, datos oficiales del Banco Central de Ecuador. Y hablemos, por citar algo, solo el año 2017, un año que se caracterizó porque las remesas crecieron, y se dijo por qué. Fue por un factor político del presidente de turno, que simplemente amenazó con tomar severas medidas antimigratorias, y eso hizo que los migrantes remitieran ya no solo la parte que requieren enviar a sus familias como ayuda para el sustento de sus hogares, sino el resto, es decir, lo que les queda de ahorro, porque aquí obviamente, ejemplo, si alguien gana $2,000, por decir algo, al mes,
una parte se le va en sus gastos personales, arriendo, alimentación, vestuario, algo de diversión, en fin, ¿no? Digamos que se le va 1.000. De eso, 500 mandó a su país de origen y le queda otros 500. ¿Dónde se están quedando esos $500, ¿no? Bueno, lo digo en forma de broma, aunque es realmente un dicho muy conocido. Muchas veces quedan en sus casas, ¿no? O en el colchón bank, como lo llaman. El famoso colchón bank, que es de altísimo riesgo porque obviamente lo esconden en algún lugar hasta que alguien lo descubra y lo hace desaparecer. Hay tantas anécdotas, tantas cosas que se comentan por este mal hábito de tener en sus hogares o en sus departamentos el dinero. Pero vale saber, ¿no? Yo hice una encuesta dentro de un país centroamericano a los migrantes de ese país para ver si también tenían esa misma costumbre de ponerlo en el colchón bank o de tenerlo en sus hogares. No, realmente ya había más confianza y dada la apertura que les daban los bancos americanos, ya depositaban en bancos americanos ese ahorro que no enviaban a su país de origen, lo cual obviamente era bueno y es bueno para la economía de los Estados Unidos. Entonces el año 2017, si fue bueno para los países de origen, para los países receptores de las remesas, no lo fue, lo comprenderán mucho, no lo fue muy bueno para Estados Unidos o los países desde los que sale el dinero, porque obviamente salen divisas, salen su moneda. Entonces, a pensar, ¿no? Se oye comentarios de que se piensa, si bien no con normas antimigratorias de fronteras, aplicar también un desestímulo a la migración mediante impuestos que se podría cobrar a los envíos de dinero. Se conoce que hay un par de estados que lo aplican, pero otros no ventajosamente y tampoco se ha hecho realidad al momento. Bueno, ¿cuántos millones de dólares se mueven en el mundo de las remesas? El Banco Mundial dice que aproximadamente 600.000 millones de dólares se movilizan en el mundo, no en Estados Unidos, en el mundo. Ustedes saben, migrantes hay en todo lado. 600.000 millones de dólares circulan en el mundo desde los países de donde se originan las remesas hacia los países receptores de las remesas. Hablando, por ejemplo, de países que más receptan de estos 600.000 millones, se dice que es la India, uno de los países que recibe más cantidad de dinero vía remesas. La China es la segunda. Filipinas también se menciona como gran país receptor de dinero. México también está, como un país conocido centroamericano dentro de lo que nosotros, o dentro de nuestro continente, ¿no? De Estados Unidos a Centroamérica y Sudamérica se han transferido aproximadamente 75.000 millones de dólares el año pasado, un 8% más que el año 2016. Las razones ya se explicaron. Sin embargo, de este promedio del 8%, hay países que han sobrepasado ese 8%. Están, por ejemplo, Colombia, está República Dominicana, está Guatemala, está Honduras, el mismo Salvador y hasta Haití. Pues ellos crecieron por sobre el 10%. Ecuador también, hablando de Ecuador, también tuvo un incremento. El año 2016 ingresaron alrededor de 2.600 millones de dólares y el año 2017 2.840 millones de dólares. Una cantidad muy importante, incluso más alta que los mismos dólares que provienen del petróleo. Por eso debería realmente todo gobierno agradecer a los migrantes. No es lo mejor decirlo, que haya migración, pero en este caso de necesidad o de un poco déficit financiero que tiene el país, pues es bienvenido estas remesas que hacemos todos los que formamos el sector de migrantes. Bien, de esos 2.840 millones, vale saber, ¿no?, que el 56%, es decir, algo más de la mitad, provino de Estados Unidos. Entonces noten que a nivel mundial Estados Unidos realmente es el principal creador de las remesas o facilitador de las remesas, todo porque obviamente se concentra también la mayor población migrante en Estados Unidos. Es decir, de los 2.800 millones, 1.500, casi 1.600 millones de dólares provinieron de Estados Unidos. Y otro gran país del que proviene, ya podrán imaginarse, tenemos muchos parientes, amigos que están allá, es España, ¿no? Cerca del 27% de las remesas de estos 2.840 millones corresponden a España. Noten ustedes, entonces, que entre Estados Unidos y España, sumados 56 más 27%,
por sobre el 80% de las remesas que recibe el país provienen de Estados Unidos y España. Dos países a los que por un lado les agradecemos, por otro lado sabemos que son nuestra fuente de divisas. De estos 2.800 millones de dólares, ¿a dónde se destinan? La mayor parte se están destinando a provincias ecuatorianas, hablando del caso Ecuador, como Guayas, Azuay y Cañar. Realmente entre Azuay y Cañar, la zona austral del país, recibe alrededor del 55% en total. Luego viene Guayas y las restantes provincias y ciudades con el restante porcentaje. Bien, y de estas remesas, el 55% de las mismas se están acreditando a cuentas bancarias. Quiere decir que los bancos receptan el dinero y los pueden administrar, pero el 45% se paga en ventanilla. Entonces, un poco ahí hay un gran trabajo para las instituciones financieras. Ya hablaremos de las instituciones financieras en futuras semanas, ¿no? Cuáles son, qué clases, qué controles tienen, etcétera. El resto está pasando ya directamente en efectivo a las manos del beneficiario final. Bien, y para terminar este capítulo, que espero les haya servido un poquito, vale saber también qué destino le están dando a las remesas. Aquí los porcentajes no son halagadores, ¿no? Porque se ve que un 75%, es decir, de cada $100 que ingresan a manos de un beneficiario final, a manos de nuestra familia, el 75% se consume. ¿En qué? En gastos alimenticios, de vivienda, de educación, de salud, ¿no? El 15% restante se ahorra. Es decir, allá formamos el 90%, o sea, es un porcentaje bajo, no está creando realmente una gran capacidad de ahorro. Y finalmente, el 10%, apenas el 10% se va a una inversión productiva, como quisiéramos que sea a la inversa, ¿no? Que no necesiten tanto, nuestros seres queridos, y que de pronto un 50% se vaya hacia el consumo y el otro 50%, más que al ahorro, se vaya a la inversión pero productiva, es decir, que genere nuevos negocios, nuevas fuentes de trabajo, mayores niveles de producción de bienes y servicios, lo que es lo que necesita el país. Y de ese tema de inversión productiva también lo vamos a abarcar más adelante en capítulos o semanas subsiguientes, lo cual hay varios conocimientos que debemos tener también, hay varios tips que nos van a ayudar mucho, ¿sí? Y incluso en la fase previa a la del ahorro, igualmente vamos a saber cómo ahorrarlo, pero especialmente de manera segura. Bien, espero que este tema de hoy que hemos hablado sobre el dinero y sobre las remesas realmente haya cubierto sus expectativas de tener conocimientos básicos, pero claros y concisos sobre esta materia relacionada con los envíos de dinero, también conocidas como remesas. Muchísimas gracias y Dios mediante hasta el próximo martes.